Ella era el fantasma invisible de la oficina, ignorada, ridiculizada, tratada como un error estético, hasta que, en una presentación crucial, su jefe la humilló públicamente. Ella caminaba por los pasillos de la corporación como si fuera parte del mobiliario, presente, pero nunca vista. Clara no era solo la mujer obesa en la sala de reuniones, era la sombra que nadie mencionaba, la voz que nunca se escuchaba, el cuerpo que nadie quería ver cerca de los clientes o en las fotos del equipo. Sus ideas, aunque brillantes, desaparecían en el aire como humo, absorbidas por el silencio cómplice de quienes la rodeaban. Nadie la invitaba a tomar café, nadie le preguntaba cómo estaba, nadie la recordaba en los cumpleaños. Solo se acordaban de ella cuando necesitaban un informe detallado, y aún así lo firmaban con el nombre de otro. Su existencia era un eco en una habitación vacía. Se oía, pero nadie respondía. Cada mañana, al entrar al edificio, sentía los ojos deslizarse sobre su cuerpo como si fuera un objeto incómodo, algo que no debía estar allí. Los susurros eran sutiles, pero claros. ¿Por qué la contrataron? ¿No hay nadie más? Esa no es la imagen que queremos proyectar. Sus colegas sonreían con los labios, pero con los ojos la juzgaban. Sus jefes la ignoraban en las reuniones estratégicas, le asignaban tareas menores, la excluían de los proyectos clave y luego, cuando algo salía mal, la culpaban sin siquiera mirarla a los ojos. Clara aprendió a hablar en susurros, a sentarse en las esquinas, a desaparecer antes de que la hicieran sentir más pequeña de lo que ya era. Durante años, ella se convirtió en experta en invisibilidad. Aprendió a comer sola en su escritorio, a evitar los ascensores llenos, a no levantar la vista cuando alguien pasaba cerca. Su reflejo en las ventanas del edificio ya no la reconocía. Una mujer de 42 años, con curvas que la sociedad llamaba exceso, ojos cansados de tanto callar, y una mente que calculaba cada palabra antes de decirla, por miedo a que la usaran como chiste. Sus hijos la veían desde casa como una madre ausente, no por falta de amor, sino porque el trabajo la devoraba, y el trabajo, a su vez, la despreciaba. Ella no era una persona para ellos, era un problema de imagen. La empresa, orgullosa de su cultura de excelencia, en realidad era una fachada de hipocresía. Los hombres que subían por los niveles jerárquicos no eran los más inteligentes, sino los que mejor sabían sonreír, vestir y callar lo incómodo. Clara, con su cuerpo que desafiaba los estándares, con su voz que nunca se alzaba, con su silencio que nadie interpretaba como sabiduría, era el espejo que nadie quería mirar. Su presencia era una molestia visual, una advertencia inconsciente de que el sistema no era justo, que la apariencia sí importaba, que el mérito era un cuento para quienes tenían el cuerpo adecuado. Y ella, sin saberlo, era la prueba viviente de que el sistema estaba podrido por dentro. Hasta que un día, en medio de una presentación crucial para un cliente internacional, su jefe, un hombre con traje de 3.000 euros y una sonrisa falsa, la utilizó como escudo. «Clara, ¿puedes explicar por qué el informe tiene errores tan básicos?», preguntó con voz burlona, mientras el auditorio se reía en silencio. Nadie la defendió, nadie la miró, nadie se movió. Ella, que había soportado años de humillaciones, que había tragado insultos disfrazados de comentarios, que había aprendido a respirar con el pecho hundido para no parecer más grande, se levantó. Y por primera vez en su vida, habló. No con miedo, no con voz temblorosa, con una calma que heló el aire. ¿Qué dijo? ¿Qué verdad tan devastadora salió de sus labios que hizo que el CEO, el hombre que nunca la había mirado, dejara su silla y caminara hacia ella como si fuera la única persona en la habitación? ¿Crees que una sola palabra puede cambiar el destino de una vida entera? ¿Sí o no? El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que parecía tener peso. Nadie respiró, nadie parpadeó. Ni siquiera el proyector detrás de ella, que seguía mostrando el gráfico erróneo que su jefe había usado para humillarla, parecía atreverse a moverse. Clara no gritó, no lloró, no se disculpó. Simplemente miró a su jefe, luego al cliente internacional, luego a cada uno de los directivos que la habían ignorado durante años, y dijo:
El informe tiene errores porque ustedes me lo pidieron mal. Me dieron datos incompletos, me exigieron resultados en 24 horas y luego me dijeron que no era profesional por no tener un equipo. Pero lo peor no es el error. Es que todos sabían que estaba mal y nadie me lo dijo. Porque yo no soy importante. Soy el fantasma. Y los fantasmas no merecen correcciones, solo castigos. Su voz, fría como acero pulido, no tembló ni una vez. Y en ese instante, la sala dejó de ser un lugar de negocios y se convirtió en un tribunal. El jefe, sudor frío en la frente, intentó interrumpir, pero Clara no lo dejó. Usted no me pidió un informe. Me pidió que hiciera un trabajo que usted sabía que era imposible, para luego usarlo como excusa para despedir a alguien más débil. Pero yo no soy débil, solo fui silenciada. Y ahora que hablé, ¿saben qué? Todos los informes que han firmado en los últimos 3 años, los que les dieron millones en contratos, todos tienen el mismo patrón. Datos manipulados, metas inventadas, resultados falsos. Y yo fui la que los revisó, la que los encontró, la que los guardó, porque pensé que si callaba, tal vez algún día alguien se daría cuenta. Sacó de su bolso una memoria USB, no la lanzó, no la agitó. La colocó lentamente sobre la mesa, como si fuera un testamento. Aquí está todo, cada correo, cada archivo, cada firma falsa, cada mentira que ustedes llamaron estrategia. El cliente internacional se levantó de su silla. No dijo nada, solo miró a Clara, luego al jefe, luego a los directores que ya no podían sostener su mirada. Se acercó a la memoria, la tomó y dijo, «Esto no es un error, es un crimen corporativo». Y salió, sin despedirse, sin mirar atrás. En ese momento, las cámaras de seguridad del auditorio, que hasta entonces habían sido ignoradas, comenzaron a grabar en modo automático. Nadie lo notó, nadie se movió. Solo Clara, de pie, con su cabello recogido, su blusa ligeramente arrugada, sus zapatos cómodos que nunca habían sido parte de un código de vestimenta, era la única que aún respiraba con normalidad. El mundo entero había caído en un abismo de silencio, y ella era la única que no se había caído. El CEO, Daniel, no se movió al principio. Estaba sentado en la última fila, como siempre, observando, evaluando, nunca participando. Era el hombre que nunca hablaba en reuniones, que nunca firmaba papeles en público, que nunca daba el primer paso. Su rostro era una máscara de hielo. Pero cuando Clara terminó, cuando la memoria USB descansó sobre la mesa como una bomba de tiempo silenciosa, él cerró los ojos. No por cansancio, no por ira, por reconocimiento. Por primera vez en su vida, vio a una persona que no se había rendido, que no se había convertido en uno de ellos, que no había cambiado su cuerpo para encajar, que no había cambiado su voz para ser escuchada. Ella simplemente habló, y el mundo se detuvo. Él se levantó, no para aplaudir, no para intervenir, solo para caminar, hacia ella. Cada paso era un eco, cada respiración, un suspiro colectivo. Nadie se atrevió a moverse, nadie respiró, solo él y ella. Y la verdad, que ahora tenía nombre. Cuando llegó frente a ella, no le extendió la mano, no la abrazó, no le dijo gracias, solo la miró, profundamente, como si la estuviera viendo por primera vez, no como una empleada, no como una mujer obesa, no como un problema de imagen, sino como una alma que había resistido el fuego y aún así no se había quemado. Y entonces, con una voz tan baja que solo ella pudo oír, pero tan clara que el auditorio entero la captó como un susurro divino, dijo, «Eres la única que ha dicho la verdad aquí». No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un silencio que se volvió sagrado. En ese momento Clara dejó de ser invisible, dejó de ser el fantasma, dejó de ser el error. Se convirtió en la única persona en toda la corporación que no tenía nada que ocultar. Y eso era más poderoso que cualquier título, que cualquier traje, que cualquier sonrisa falsa. ¿Crees que decir la verdad puede ser más peligroso que callar?
¿Sí o no? Daniel no la llamó al día siguiente. No la invitó a su oficina. No le envió un correo. No le dio un abrazo. No le dijo, te recompensaré. Simplemente desapareció. Y Clara volvió a su escritorio, a su silla, a su taza de café frío, a su silencio. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que se escondía en las esquinas. Ya no bajaba la vista cuando pasaba alguien. Ya no se disculpaba por ocupar espacio. Los colegas que antes la ignoraban con desdén, ahora la miraban con miedo. Algunos le sonreían, pero sus ojos no lo hacían. Otros cruzaban el pasillo para evitarla. Nadie sabía qué hacer con una mujer que había roto el código silencioso de la empresa. La verdad, una vez dicha, no se puede desdecir. Y ella, con su cuerpo que desafiaba las normas, su voz que había resonado en el corazón de todos, se había convertido en un espejo que nadie quería mirar, pero que todos sentían. Esa noche, Clara no fue a casa. Se quedó en la oficina. No por trabajo, por necesidad. Necesitaba estar allí, en ese lugar que la había destruido, para recordar que ella había sobrevivido. Las luces estaban apagadas, excepto la de su escritorio. La pantalla de su computadora mostraba los archivos que había subido a la nube, todos los correos, las pruebas, los nombres, las fechas. Había hecho copias. 3. Una para ella. Una para un periodista que había contactado en secreto. Y una para Daniel. No sabía por qué. Solo sabía que si él era el hombre que había dicho, «Eres la única que ha dicho la verdad», entonces merecía verla. No como una empleada. No como una víctima. Como una mujer que no se rindió. Y cuando el reloj marcó las 3:17 a.m., la puerta de su oficina se abrió, sin llamar, sin anuncio. Daniel entró, con un abrigo aún húmedo de la lluvia nocturna, sin corbata, sin máscara, solo él y ella, sentada, sin miedo, no dijo nada. Se acercó lentamente. Se sentó en la silla frente a ella. No la miró como un jefe, no como un hombre poderoso. La miró como un hombre que había pasado toda su vida fingiendo. Yo también callé, dijo, durante 10 años. Vi cosas peores que las tuyas. Firmé contratos que destruían vidas. Aprobé despidos que arruinaban familias. Hice lo que me pidieron, porque creí que si no lo hacía, perdería mi lugar. Pero tú no tenías nada que perder, y aún así, hablaste. Clara no respondió, solo lo miró, y él continuó. Yo soy el que ordenó tu asignación a este departamento. Yo soy el que aprobó que te dieran las tareas más insignificantes. Yo soy el que nunca te miré a los ojos, porque tenía miedo de verte, miedo de reconocer que tú eras lo que yo había dejado de ser. Su voz tembló. Por primera vez, Clara vio lágrimas en los ojos de un hombre que jamás había llorado frente a nadie. Ella no se levantó, no lo abrazó, no lo perdonó. Solo dijo, ¿por qué viniste ahora? Daniel respiró hondo. Porque cuando dije, eres la única que ha dicho la verdad, no fue un cumplido, fue una confesión. Porque tú no solo revelaste los secretos de la empresa, revelaste los míos. Y ya no puedo volver a fingir. Se levantó, fue hasta su escritorio, tomó su memoria USB y la colocó junto a la de ella. Esto no es un final, es un comienzo, pero no lo haré solo. No quiero que me veas como un héroe. Quiero que me veas como un hombre que necesita aprender a ser humano de nuevo. Clara lo miró fijamente. Entonces, ¿qué harás? Él sonrió, no con su sonrisa corporativa, con una sonrisa real. Te pediré que me enseñes a decir la verdad, y si aceptas, no será como jefa y empleado. Será como dos personas que, por primera vez, se ven, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Al día siguiente, el CEO no apareció en la reunión de liderazgo. En su lugar, llegó Clara, con su blusa, su cabello recogido, sus zapatos cómodos, y detrás de ella, caminaba Daniel. No como su jefe, como su compañero, como su igual. Nadie dijo nada,
Nadie se atrevió, porque ya no había un antes ni un después. Solo había una verdad que ya no podía ser ignorada. La empresa no se derrumbó, no fue expuesta en los medios, no hubo juicios públicos, pero algo más profundo ocurrió. Los empleados comenzaron a hablar, uno a uno, en los baños, en los ascensores, en las cafeterías. Alguien había roto el hechizo, y ahora todos sentían que podían hacerlo también. Clara no era una heroína, era un ejemplo. Y Daniel no era un salvador. Era un hombre que había decidido dejar de ser un fantasma también. ¿Crees que el verdadero poder no está en el cargo, sino en la capacidad de decir la verdad? ¿Sí o no? La oficina ya no era la misma. No porque hubieran cambiado los carteles en las paredes, ni porque se hubieran impuesto nuevas políticas de diversidad. No porque Daniel hubiera publicado un discurso inspirador sobre inclusión, sino porque los ojos de la gente habían cambiado. Ahora, cuando Clara pasaba por el pasillo, no había miradas que se deslizaban por su cuerpo como si fuera un error. Había miradas que la seguían, con curiosidad, con respeto, con miedo, sí, pero también con esperanza. Las mujeres, especialmente las más calladas, las más gordas, las más diferentes, comenzaron a acercarse, no para pedirle consejo, no para pedirle que las defendiera, solo para decirle, gracias por no callar. Y eso, más que cualquier discurso, fue lo que empezó a derribar los muros. Una mujer de 58 años, que trabajaba en contabilidad y nunca había hablado en una reunión en 20 años, le entregó una carta escrita a mano. Tú me diste valor. Hoy me voy a la reunión de presupuesto. Y voy a decir lo que todos callan. Daniel no la protegió, no la puso en un pedestal, no la convirtió en símbolo, la dejó libre, la dejó ser. Le dio acceso a todos los archivos, le permitió revisar los contratos, le pidió que liderara el nuevo equipo de ética corporativa, pero no como una recompensa, como un reconocimiento. No te elijo porque eres valiente, le dijo una tarde, mientras caminaban por el jardín trasero de la sede, el único lugar donde nadie los veía. Te elijo porque eres la única que no necesita que te elijan para valer. Clara no respondió. Solo miró el cielo. El mismo cielo que había visto cada mañana durante años, desde su ventana de oficina, sin creer que merecía algo más. Ahora lo miraba como si fuera la primera vez. Como si el azul no fuera un techo, sino un horizonte. Pero no todo fue luz. La resistencia surgió en los rincones más oscuros. Algunos directivos, los que habían vivido de la mentira, comenzaron a conspirar. No contra Clara, no directamente, contra la idea de que alguien como ella pudiera tener voz. ¿Una mujer obesa dirigiendo ética?, decían entre risas en el club de golf. ¿Qué va a enseñar? ¿A no comer? Los rumores volvieron, pero ahora tenían un tono distinto. No eran burlas, eran ataques de miedo. Porque Clara no era una víctima que necesitaba compasión, era una amenaza viva que demostraba que el sistema no era inquebrantable, que la apariencia no era el criterio, que el silencio no era la seguridad. Y eso, para quienes se habían enriquecido con la opresión, era más peligroso que cualquier denuncia. Una noche recibió un correo anónimo, sin firma, solo un archivo adjunto. Lo abrió. Era un video, de ella, de hace 3 años, en un restaurante, con sus hijos, riendo, sin maquillaje, con el cabello suelto, con una camiseta que decía, «Soy más que un número». Estaba en la pantalla de una reunión secreta. Un directivo había grabado el video. Lo tenía desde entonces, y lo había guardado, para usarlo si ella se atrevía a hablar. «Si hablas, esto se vuelve viral», decía el mensaje. «Tu familia no merece esto». Clara no lloró, no se asustó, se levantó, fue hasta su computadora, abrió su cuenta personal y subió el mismo video, con una sola frase. «Esto es lo que soy, y lo que no soy, un error. ¿Tú qué eres?». Lo publicó en redes, sin filtro, sin miedo, y en menos de 24 horas se volvió tendencia. No por la risa, no por la camiseta, por la verdad.
porque millones de mujeres en todo el mundo se vieron en ella y decidieron, por primera vez, que ya no querían ser invisibles. Daniel no intentó borrarlo, no la llamó para pedirle que lo retirara, no la protegió, no la defendió, solo le envió un mensaje. Ahora no eres solo Clara, eres un símbolo, y los símbolos no tienen miedo. Ella respondió, no soy un símbolo, soy una persona, y si esto cambia algo, será porque otros decidieron no callar también. Esa noche, miles de mujeres publicaron sus propios videos, con sus cuerpos, con sus cicatrices, con sus miedos, con sus risas, sin maquillaje, sin filtros, sin excusas. Clara no había buscado la fama, había buscado la libertad. Y la libertad, una vez compartida, no se puede contener. La empresa no fue atacada por la prensa, fue transformada por el corazón de las personas. Y todo empezó con una mujer que, por primera vez, no se disculpó por ocupar espacio. ¿Crees que una sola persona puede cambiar el mundo sin quererlo? ¿Sí o no? La transformación no fue rápida, no fue ruidosa, no fue un evento mediático con luces y discursos. Fue silenciosa, profunda, como una raíz que crece bajo la tierra hasta que, de pronto, el árbol ya no puede ser ignorado. Clara no se convirtió en directora, no fue promovida a un título que la hiciera importante según los estándares antiguos. En cambio, creó un nuevo cargo, líder de humanidad corporativa. Nadie lo había escuchado antes, nadie lo entendía, pero Daniel lo aprobó sin dudar. No necesitamos más eficiencia, dijo en una reunión abierta a todos los empleados. Necesitamos más humanidad, y Clara es la única que sabe cómo medirla. El departamento no tenía presupuesto inicial, solo una habitación vacía, una mesa, una silla y una pizarra. Pero en 3 meses, tenía más de 200 empleados inscritos en sus talleres de voz, escucha y autenticidad. No eran entrenamientos de liderazgo, eran sesiones de sanación. Los hombres que antes la ignoraban ahora la buscaban, no para pedirle consejos profesionales, para pedirle que los escuchara. Un jefe de ventas, de 47 años, con 3 hijos y una adicción al alcohol que nadie conocía, se sentó frente a ella y lloró por primera vez en su vida. Nunca me dijeron que estaba bien no ser perfecto, dijo. Pensé que si mostraba debilidad perdería mi lugar. Clara no le dio soluciones, solo le dijo, tu lugar no se gana por no llorar, se gana por no morir en silencio. Otro empleado, un joven de 24 años, trans, que había sido rechazado por su equipo por su identidad, le entregó una carta. Tú me enseñaste que no necesito ser aceptado para existir. Ella la guardó en su cartera, junto a la foto de sus hijos, y cada mañana la miraba antes de entrar a la oficina. No era una líder, era un refugio. Daniel empezó a cambiar, no por presión, no por cálculo, porque ella lo había visto, no como el CEO, no como el hombre poderoso, como el hombre que había perdido su voz. Comenzó a asistir a las reuniones de Clara, no para dirigir, para aprender. Se sentaba en la última silla, callado. Escuchaba, a veces lloraba. Nadie lo sabía, nadie lo decía. Pero los empleados lo notaban. Notaban que ya no gritaba, que ya no interrumpía, que ya no usaba su poder para silenciar, que en cambio preguntaba, ¿qué necesitas decir que nadie te ha permitido decir? Se volvió un hombre nuevo, con corbata deshecha, con zapatos sin lustrar, con una sonrisa que ya no era un instrumento de control. Y cuando alguien le preguntó qué había cambiado, respondió, antes yo buscaba lealtad, ahora busco verdad. Y ella me enseñó que la verdad es la única lealtad que no se puede comprar. Las ventas no cayeron, no se derrumbó la empresa. Al contrario, los clientes comenzaron a pedir específicamente trabajar con el equipo de Clara. No porque fuera más ético, porque se sentía humano. Una empresa que no ocultaba sus heridas, que no fingía perfección, que no castigaba la vulnerabilidad, se volvió imposible de ignorar. Las marcas competidoras intentaron copiar su modelo, pero no pudieron, porque no podían contratar a una Clara, no podían forzar la autenticidad, no podían comprar el coraje, solo podían verlo.
Y eso las enloquecía. Porque no era un marketing, no era una campaña, era una vida. Una vida que había elegido no ocultarse. Y cuando una vida se vuelve ejemplo, no se imita, se contagia. Un día, una joven de 19 años, nueva empleada, entró a la oficina con una camiseta que decía: «Yo también soy invisible». Se sentó en el mismo lugar donde Clara solía sentarse. Nadie la miró con desprecio. Nadie la ignoró. Una mujer de 50 años, que trabajaba en recursos humanos, se acercó y le dijo: «Te veo». La chica levantó la cabeza. Y por primera vez en su vida, sintió que no estaba sola. Esa noche, Clara recibió un mensaje de Daniel. Solo 2 palabras. Ella te vio. Ella respondió: «Y tú también». No era un romance. No era un amor corporativo. Era algo más profundo, un reconocimiento mutuo. 2 almas que habían sido silenciadas por el mismo sistema. Y que al encontrarse, no se salvaron. Se recordaron. Y en ese recuerdo, descubrieron que no estaban solas. Que nunca lo habían estado. ¿Crees que el verdadero liderazgo no se mide por el poder que tienes, sino por la libertad que das a los demás? ¿Sí o no? La historia no terminó con un ascenso. No con un premio. No con una portada de revista. Terminó en silencio. Un silencio diferente. No el silencio del miedo. No el silencio del olvido. Sino el silencio de la paz. Clara dejó de ser la mujer que nadie veía. Pero no porque se convirtió en alguien famoso, sino porque dejó de necesitar ser vista para existir. Ya no buscaba validación. Ya no se disculpaba por su cuerpo. Ya no temía que la llamaran demasiado. Ya no se escondía detrás de sus palabras. Se había convertido en su propia casa, y Daniel dejó de ser el CEO que controlaba. Se convirtió en el hombre que acompañaba. No la protegía, no la defendía, la sostenía, con miradas, con silencios, con preguntas que no exigían respuestas. «¿Qué necesitas hoy?», le decía cada mañana, antes de que ella entrara a su oficina. Y ella, sin mirarlo, respondía: «Lo mismo que siempre, que me vean». Un año después, la empresa cambió su nombre, no por marketing, por honor. Se llamaba ahora Verdad and Vida. No era una empresa de tecnología, no era una multinacional de consumo. Era un espacio donde las personas podían ser, donde los errores no se castigaban, se compartían, donde los cuerpos no se juzgaban, se respetaban, donde las voces no se silenciaban, se escuchaban. Clara no tenía título de directora, pero era la persona que más veces era consultada. No por su cargo, por su presencia. Daniel no tenía más poder que antes, pero tenía más libertad, porque ya no tenía que fingir. Y cuando los inversionistas preguntaron si esa transformación afectaba las ganancias, él respondió: «Las ganancias no son lo que vendemos, son lo que nos devolvemos». Nadie entendió, pero todos sintieron. Un día, Clara recibió una carta de su hijo mayor. Tenía 18 años. Había crecido viéndola callar, viéndola agachar la cabeza, viéndola comer sola, viéndola llorar tras la puerta cerrada. Y ahora, en la carta, escribió: «Mamá, yo crecí pensando que ser fuerte era no llorar, que ser valiente era no decir lo que sentías. Pero tú me enseñaste que ser fuerte es decir lo que duele, que ser valiente es no ocultar lo que eres. Hoy, cuando alguien me dice que no encajo, yo le digo: sí, no encajo. Y eso es lo más hermoso de mí. Gracias por no callar, porque si tú no lo hiciste, yo no lo habría hecho nunca». Clara leyó la carta 3 veces. Lloró, no de tristeza, de reconocimiento, porque ella no había luchado por un título. Había luchado para que su hijo no tuviera que vivir como ella. Daniel no la besó, no la abrazó, no le pidió que se casara con él. No le ofreció un futuro de romances corporativos. En su lugar, un viernes de octubre, la llevó al mismo restaurante donde habían grabado el video que la amenazó. La misma mesa, la misma luz, la misma camiseta que ella llevaba en ese momento. ¿Recuerdas esto?
Preguntó. Ella asintió. Él tomó su mano, no con deseo, no con posesión, con reverencia. Yo te vi por primera vez en ese video, no como una mujer obesa, no como una empleada, como una persona que tenía el coraje de reír sin miedo. Y por años lo guardé como un arma, pero hoy lo guardo como un recordatorio de lo que perdí y de lo que encontré. Ella no respondió, solo apoyó su cabeza en su hombro. Y allí, en medio del ruido del restaurante, entre risas de desconocidos y el sonido de los cubiertos, ellos dos simplemente existieron, juntos, sin máscaras, sin roles, sin necesidad de explicar. Y cuando el mundo la llamó heroína, ella respondió: no soy una heroína, soy una mujer que se cansó de ser invisible. Cuando la llamaron símbolo, dijo: no quiero ser un símbolo, quiero ser una persona. Y cuando Daniel le preguntó qué quería para el futuro, ella lo miró a los ojos y dijo: nada, solo esto, que siga siendo posible, que una mujer como yo, sin título, sin maquillaje, sin el cuerpo correcto, pueda sentarse en una mesa, decir la verdad, y que alguien la escuche, sin juzgarla. Él asintió y le dijo: ya lo es, porque tú lo hiciste real. Y en ese momento no hubo más palabras, solo el eco de una vida que había dejado de ser un error y se convirtió en una revolución silenciosa. ¿Crees que el cambio más grande no ocurre en los puestos altos, sino en los corazones que aprenden a mirar sin juzgar, sí o no? La historia no terminó con un ascenso, no con un premio, no con una portada de revista. Terminó en silencio. Un silencio diferente. No el silencio del miedo, no el silencio del olvido, sino el silencio de la paz. Clara dejó de ser la mujer que nadie veía. Pero no porque se convirtió en alguien famoso, sino porque dejó de necesitar ser vista para existir. Ya no buscaba validación, ya no se disculpaba por su cuerpo, ya no temía que la llamaran demasiado. Ya no se escondía detrás de sus palabras. Se había convertido en su propia casa, y Daniel dejó de ser el CEO que controlaba. Se convirtió en el hombre que acompañaba. No la protegía, no la defendía, la sostenía, con miradas, con silencios, con preguntas que no exigían respuestas. ¿Qué necesitas hoy?, le decía cada mañana, antes de que ella entrara a su oficina. Y ella, sin mirarlo, respondía: lo mismo que siempre, que me vean. Un año después, la empresa cambió su nombre, no por marketing, por honor. Se llamaba ahora Verdad and Vida. No era una empresa de tecnología, no era una multinacional de consumo. Era un espacio donde las personas podían ser, donde los errores no se castigaban, se compartían, donde los cuerpos no se juzgaban, se respetaban, donde las voces no se silenciaban, se escuchaban. Clara no tenía título de directora, pero era la persona que más veces era consultada, no por su cargo, por su presencia. Daniel no tenía más poder que antes, pero tenía más libertad, porque ya no tenía que fingir. Y cuando los inversionistas preguntaron si esa transformación afectaba las ganancias, él respondió: las ganancias no son lo que vendemos, son lo que nos devolvemos. Nadie entendió, pero todos sintieron. Un día, Clara recibió una carta de su hijo mayor. Tenía 18 años, había crecido viéndola callar, viéndola agachar la cabeza, viéndola comer sola, viéndola llorar tras la puerta cerrada. Y ahora, en la carta, escribió: mamá, yo crecí pensando que ser fuerte era no llorar, que ser valiente era no decir lo que sentías, pero tú me enseñaste que ser fuerte es decir lo que duele, que ser valiente es no ocultar lo que eres. Hoy, cuando alguien me dice que no encajo, yo le digo: sí, no encajo. Y eso es lo más hermoso de mí. Gracias por no callar, porque si tú no lo hiciste, yo no lo habría hecho nunca. Clara leyó la carta 3 veces. Lloró, no de tristeza, de reconocimiento, porque ella no había luchado por un título.
Había luchado para que su hijo no tuviera que vivir como ella. Daniel no la besó, no la abrazó, no le pidió que se casara con él. No le ofreció un futuro de romances corporativos. En su lugar, un viernes de octubre, la llevó al mismo restaurante donde habían grabado el video que la amenazó. La misma mesa, la misma luz, la misma camiseta que ella llevaba en ese momento. ¿Recuerdas esto?, preguntó. Ella asintió. Él tomó su mano, no con deseo, no con posesión, con reverencia. Yo te vi por primera vez en ese video, no como una mujer obesa, no como una empleada, como una persona que tenía el coraje de reír sin miedo. Y por años lo guardé como un arma, pero hoy lo guardo como un recordatorio de lo que perdí y de lo que encontré. Ella no respondió, solo apoyó su cabeza en su hombro. Y allí, en medio del ruido del restaurante, entre risas de desconocidos y el sonido de los cubiertos, ellos dos simplemente existieron, juntos, sin máscaras, sin roles, sin necesidad de explicar. Y cuando el mundo la llamó heroína, ella respondió: no soy una heroína, soy una mujer que se cansó de ser invisible. Cuando la llamaron símbolo, dijo: no quiero ser un símbolo, quiero ser una persona. Y cuando Daniel le preguntó qué quería para el futuro, ella lo miró a los ojos y dijo: nada, solo esto. Que siga siendo posible, que una mujer como yo, sin título, sin maquillaje, sin el cuerpo correcto, pueda sentarse en una mesa, decir la verdad, y que alguien la escuche, sin juzgarla. Él asintió y le dijo: ya lo es, porque tú lo hiciste real. Y en ese momento no hubo más palabras, solo el eco de una vida que había dejado de ser un error y se convirtió en una revolución silenciosa. ¿Crees que el cambio más grande no ocurre en los puestos altos, sino en los corazones que aprenden a mirar sin juzgar? ¿Sí o no? No hubo despedida, no hubo ceremonia, no hubo discurso de despedida en la sala de juntas, ni foto con el equipo sonriendo bajo un letrero de gracias Clara. Ella simplemente se fue. Un lunes, como cualquier otro. Llegó con su blusa, su cabello recogido, sus zapatos cómodos. Se sentó en su escritorio. Tomó su taza de café, revisó un último correo, cerró su computadora y se levantó, sin abrazos, sin lágrimas, sin anuncios. Daniel la acompañó hasta el ascensor. No dijo adiós, no dijo gracias, solo le entregó un sobre. Ella lo abrió dentro del ascensor. Dentro, una llave y una nota. Esta es la puerta de mi casa. No porque quiera que vivas conmigo, sino porque quiero que sepas que, donde quiera que estés, siempre tendrás un lugar donde decir la verdad, sin miedo. Ella sonrió. No por gratitud, por reconocimiento, porque él, por fin, no la veía como una empleada, no como una heroína, no como un símbolo. La veía como una mujer, y eso era todo lo que necesitaba. Se fue a vivir a una ciudad pequeña, junto al mar, no para escapar, para recordar. Su casa tenía una ventana que daba al océano. Cada mañana se sentaba allí con su café, sin maquillaje, sin peluca, sin filtros. Escribía cartas, a mujeres que le escribían, a jóvenes que se sentían invisibles, a hombres que habían perdido su voz. No era una influencer, no tenía millones de seguidores. Tenía 12.789 cartas, y cada una vida que ya no estaba sola. Ella no daba consejos, solo decía: tú no eres un error, eres una respuesta. Y poco a poco, su casa se convirtió en un refugio, una casa sin puertas cerradas, donde cualquiera podía entrar, sin cita, sin título, sin necesidad de ser perfecto. Daniel no la buscó, no la llamó, no la siguió en redes. Pero cada 19 de noviembre, el aniversario del día en que ella habló en la reunión, él caminaba hasta el mismo auditorio. Se sentaba en la última fila, cerraba los ojos y recordaba su voz, su silencio, su mirada. Y luego se iba, sin decir nada,
sin publicar nada, porque él ya no necesitaba demostrar nada. Ya no necesitaba ser visto. Había aprendido que el verdadero cambio no se mide en clics, ni en ascensos, ni en titulares. Se mide en respiraciones, en miradas, en silencios que ya no son miedo, en una mujer que dejó de disculparse por existir, y en un hombre que, por primera vez, se atrevió a ser humano. Un día, recibió una carta, de una niña de 11 años, con letra temblorosa. Hola Clara, tengo 45 kilos, me dicen gorda, me hacen reír en el recreo. Hoy, mi mamá me mostró tu historia, dijo que tú también eras así, y que tú no te callaste. Yo no sé si voy a ser valiente como tú, pero hoy cuando me rieron, no me escondí. Le dije, sí, soy gorda, y eso no me hace menos. Me miraron, y luego, callaron. No sé si fue porque me tuvieron miedo, o porque por primera vez, alguien les mostró que no hay nada malo en ser así. Clara leyó la carta y lloró. No por tristeza, por esperanza. Porque la revolución no era suya, era de ellas. Era de todas las que, en silencio, habían aprendido a respirar. Y en su ventana, frente al mar, Clara colocó un pequeño cartel de madera, escrito a mano. Aquí no se entra por tu cuerpo, se entra por tu verdad. Nadie la buscó. Nadie la encontró, nadie la celebró, pero cada semana alguien llegaba. Una mujer con cicatrices, un hombre con ansiedad, una adolescente con miedo. Y todos salían con algo que no tenían antes, la certeza de que no estaban solos. Clara no era una líder, no era una estrella, no era un ícono. Era una mujer que, en medio de un mundo que la ignoró por años, decidió no callar. Y en ese acto, no solo cambió una empresa, cambió el rumbo de cientos de vidas. Y sin quererlo, cambió a un hombre que creía que el poder estaba en el control. Hasta que descubrió que el poder verdadero estaba en dejar que alguien te viera, sin máscaras, sin excusas, sin pedir permiso. Si esta historia te tocó el alma, dale like, síguenos, porque la próxima vez podría ser tu historia la que cambie un mundo.